Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar el día de hoy. Vamos a ver el Devo del 21 de mayo, ¿sí? Vamos a ver el capítulo 35, pero vamos a ir avanzando día tras día. El día de hoy vamos a ver el tabernáculo. Eh, para mostrarlo de una forma resumida, ya que solo tenemos 10 minutos para poder hablar del tema. Eh, a mí me llama mucho la atención cómo es que Dios da cada detalle a Moisés de cómo se tiene que hacer el tabernáculo. Y me llama poderosamente la atención cómo es que fue tan minucioso en decir cómo es que se tienen que hacer las cosas. Cuando hoy día estaba meditando en esto y estaba poniéndome a pensar, pero ¿qué voy a decir? A mí una de las cosas que no me gustan mucho son los números. Pero empecé a observar, me tocó estar hoy día en la calle y me puse a observar, y de pronto veo las casas, veo los jardines, veo ladrillos, y en cada lugar vi cálculos, vi números, vi ecuaciones. Digo eso porque para hacer que los ladrillos todos sean iguales, tienen que tener medidas iguales. Para armar un jardín y hacer la composición de árboles y plantas que rodean los árboles, también hay un cálculo. Para hacer una casa se requiere de planos. Para hacer un plano se requiere también de razón, de ver cómo es que quieres que esté distribuido el lugar, basándose a los gustos de cada persona, de cada familia, de cada hogar, qué sé yo. Pero en cada lugar que estuve, por la que estuve caminando, vi todo, absolutamente todo, está relacionado con los cálculos matemáticos. Y me llama la atención cómo es que Dios, cuando habla con Moisés y le pide que se haga el tabernáculo, me llama la atención poderosamente, como les estaba diciendo, eh, cada detalle lo pide, colores, pide medidas. eh, y, ¿Y qué es lo que me llama la atención? Cuán minucioso es Dios entonces cuando observa. Cuán detallista es Él cuando está observando. Se me cruza por la cabeza continuamente en estos días quién es que le dice a Moisés que abajo, mientras él estaba hablando con Dios, me llama poderosamente la atención también quién fue que le dijo a Moisés qué estaban haciendo abajo. Y a la vez me genera temor, porque yo muchas veces tengo en poco las cosas que hago, creyendo de que no fue malo. Y cuando veo cómo es que Dios está hablando con Moisés y le está pidiendo cada detalle, yo digo, uy. Pero también del otro lado me trae mucho consuelo, mucha paz, mucha tranquilidad, sabiendo de que dice su palabra de que Dios obra en el corazón de sus hijos, Dios obra en sus hijos. Y me trae mucha alegría, me trae mucha paz saber de que es Dios quien está moldeándome. Obviamente yo podría ser como una madera difícil de tallar, de manipular. Estoy hablando de repente, podría entenderme alguien que entienda algo de carpintería, ¿no? Hay maderas duras, hay maderas que son dóciles, ¿sí? Hay maderas que se pican muy rápido, hay maderas... Pero saber de que yo, de repente como una madera dura, saber de que Dios sí o sí va a trabajar conmigo, va a trabajar en mí, eso me trae mucho gozo. Porque sé que Él, haciendo su trabajo tan minucioso, tan detallado, sé que Él hará la obra que Él quiere ver en mí. Y así también lo va a hacer contigo, con cada uno de nosotros. Y otro punto también que me llama la atención es cuando Dios demanda de cada uno de nosotros la tarea o la labor
o la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Dios nos pide qué es lo que tenemos que hacer a través de su palabra. Y Él es muy detallista también entonces al decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a regresar a lo que estábamos hablando en estos días en cuanto a honrar a nuestros padres. Él es muy detallista en decirlo. Honra a tu padre y a tu madre. Y en el significado de la palabra honrar, obviamente a nosotros nos toca investigar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es honrar? Pero Dios es muy directo en decir, honra. Y ya me está diciendo a mí qué es lo que tengo que hacer. Cuando Dios le da los planos a Moisés, yo me quedo de verdad bastante maravillado. ¿Cómo es que Dios le da tantos detalles a Moisés para cómo es que Él quiere que sea su tabernáculo? Resulta que el templo estaba en medio del pueblo. El tabernáculo estaba en medio del pueblo. Todo lo que Dios había armado con el templo estaba por encima de esos millares de campamentos que había cuando el pueblo de Israel estaba acampando en ese desierto. Dios muestra cómo es que Él habita en medio de su pueblo. Y esa promesa entonces también la tenemos nosotros, que Dios habita en medio de nosotros. Claro, por el milagro, por la misericordia de Cristo Jesús, por ese trabajo, por esa obra que Él hizo allá en la cruz, por el triunfo que Él tuvo sobre la muerte, al otorgarnos el perdón de pecados, al otorgarnos vida eterna a través de la fe puesta en Él. Me quedo sin palabras y de verdad doy gracias a Dios por ser bastante limitado con las palabras, porque no hay forma de cómo describir este amor que Dios tiene para con nosotros. El pueblo de Israel es nuestro espejo. Hasta cierto punto, claro. El pueblo de Israel es nuestro espejo porque su conducta nos dice cómo somos. Y es que, ¿en qué te puedes diferenciar tú con un judío? Aparte de poner la fe en Cristo Jesús. Pero después, ¿en qué te diferencias tú y el pueblo de Israel? Particularmente no. Pero a pesar de eso, Dios da la oportunidad de poder trabajar para Él, de poder honrarlo a Él por medio de estas obras que Él permite que nosotros hagamos. A ellos le tocó hacer el tabernáculo. Vamos a ver más adelante en qué consiste los otros lugares que componen un templo. Vamos a ver el significado de cada lugar. Pero hoy día nos quedamos con esos detalles. Vamos a leer el 35 para saber de qué es lo que Dios nos quiere hablar este tiempo. Pero te voy a dejar con el versículo 21 del capítulo 35 que dice: Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Dios toca el corazón de estas personas para poder apoyar en la obra. En este caso, el tabernáculo. Dios estaba pidiendo limosna, no. Definitivamente no. Dios tocó el corazón de las personas, sí. Y a veces explicarlo humanamente va a hacer que nosotros entendamos hasta ahí nada más, ¿no? Como humanamente lo podemos entender. Pero Dios obró de esa forma para hacer su tabernáculo. Pero, por favor, no quiero que olvides ese detalle que Dios tiene para cada cosa. Te invito a leer, por favor, el 35. Te invito a que, por favor, no me creas. Te invito a que digas, ¿el profesor qué está hablando? Quiero saber de qué habla. Lee el capítulo 35. Te invito a que lo hagas. Y nada, veamos tú y yo
de que conozcamos también a Dios en cuanto a los detalles que Él tiene. ¿Sí? Y para terminar, no olvidemos de esto. Ese Dios detallista, ese Dios que tenemos, nuestro Padre, nuestro Salvador, es tan minucioso para pedir las cosas, pero también para hacerlas. Nos demanda a nosotros obediencia. Obedezcamos reconociendo de que Él es el que está observando cómo lo hacemos. Pero también descansemos en que Él es el que está obrando en nosotros, sabiendo de que cada detalle que a Él no le agrada, Él va a deshacerse, va a lograr de que nosotros terminemos como imagen de Cristo. Mi nombre es Julio César, ustedes ya me conocen, soy profesor de formación cristiana. Nos vemos mañana, bendiciones.